Continuando con nuestro capítulo de estructuras de contención y específicamente lo relacionado con las tipologías de muros, habíamos pasado siguiendo la secuencia de lo que hemos hablado hasta el momento. Hemos pasado por los muros rígidos, los muros flexibles y algunos muros que son que tienen un comportamiento como mixto, que es un muro de gravedad, pero que también tiene un comportamiento flexible. Como son los muros de tipo gaviones o los muros que tienen elementos discretos como de los neumáticos que también habíamos visto, que dicho sea de paso son muros claramente artesanales, no son muros que estén completamente normados o definidos. Hay algunos manuales que incluyen algunas recomendaciones para su ejecución, pero no trascienden a eso. En algunos casos, como ustedes ven acá en la diapositiva, se pueden llegar a alturas de hasta 6 metros, pero digamos su comportamiento dinámico y cuál va a ser la respuesta ante solicitaciones sísmicas importantes claramente no ha sido validado. Pero lo importante de todos estos tipos de muro es la forma o el mecanismo de funcionamiento, donde hay una teoría de empuje análoga a la que hemos visto hasta el momento, que me permite diseñar el muro desde el punto de vista geotécnico, considerando una condición de empuje activo, y el muro como tal funciona por gravedad, es decir, como un contrapeso vertical, como una masa que contrarresta ese peso del suelo que se desplazaría. Continuando con las tipologías de muro, hay otros muros que quizás actualmente son bastante usados para obras viales, principalmente para pasos a nivel o algunas terraplenes para vías, que son los muros de tierra reforzada o de mecánicamente estabilizados o de tierra armada, también le llaman, y que en términos generales tienen tres tipologías, pero funcionan, el comportamiento es bastante similar, pero tienen tres tipos que son los de escalerillas metálicas, los con geotextil, esto es escalería metálica o con geomalla también en algunos casos, con geotextil y con mallas. Ya vamos a ver algunos de ellos. Los manuales para su diseño, generalmente en la práctica habitual, son los que tiene el Federal Highway Administration, igualmente a disposición libre, open access, desde la página directamente del Federal Highway. Ustedes pueden encontrar todos los manuales de diseño, que de hecho hay una versión más actualizada. Esta foto es de la versión 2001, pero hay una versión un poco más actualizada, pero contiene básicamente la misma información. Estos muros mecánicamente estabilizados o de tierra armada generalmente están compuestos por múltiples capas de suelo que se van compactando, y entre cada capa de ese suelo, entre cada capa, se instala algún elemento que me ayuda a mayorar la resistencia friccional que hay entre capa y capa. Generalmente en el frente de estos muros o de algunos de estos tipos de muros hay un panel de hormigón con algunas guías o con unas puntos de agarre donde las mallas que se ponen en el frente quedan fijas. Esto no es, digamos, estándar. En esta foto en particular hay una que tiene un par de guías, en otros hay como una serie de ojales que se ponen a lo largo de todo el panel prefabricado. ¿Cómo funcionan estos muros? Muchos de los pasos a nivel que ustedes pueden ver, donde están estos paneles de hormigón prefabricados con diferentes tipos de geometría, lo que hay tras ese muro de contención o tras esa barrera es una seguidilla de capas en las cuales entre elemento y elemento, entre capa y capa, se instala algún refuerzo. Esto de alguna manera tiene un símil a los anclajes. De alguna manera hay algo pasivo que vamos instalando, pero realmente acá lo que se pone es un elemento que lo que hace básicamente es aumentar la fuerza de roce que hay entre capa y capa. Es como si fuéramos cosiendo un poco el suelo a medida que lo vamos compactando de abajo hacia arriba.
Estos muros funcionan como un muro de gravedad finalmente. Aquí hay un contrapeso importante que contrarresta el empuje del suelo, muy análogo a lo que anteriormente hemos mencionado. Si sabemos el principio de funcionamiento de estos muros, también teniendo claro eso, uno puede inferir aspectos del diseño. Es decir, si todos estos elementos están funcionando como una fuerza adicional que ayuda a contener el material, entonces esa fuerza la vienen sosteniendo cada una de estos elementos o cada una de estos puntos de refuerzo. Y va a haber una zona, al momento de que se genere una potencial superficie de falla como esta que estoy mostrando acá, va a haber una zona que está tras esa superficie de falla, que va a ser la resistente, y la zona que está dentro de la superficie de falla, pues va a ser la que está con la condición de falla activa. Y aquí le llamamos entonces una zona activa a la que se encuentra en la zona de falla, y toda esta longitud que hay tras la superficie de falla es la zona resistente. Es decir, la sumatoria de las fuerzas resistentes de todos los elementos que se encuentran tras la superficie de falla, pues es lo que debe contrarrestar la suma de todo el empuje que hace el suelo en la zona de falla. Como les decía, estos elementos metálicos son de diferente tipo. Vuelvo y pongo la analogía de la foto con la que partíamos. Aquí estamos viendo ya un escenario donde están los paneles con esta misma tipología de malla. Pero también en algunos casos se usan otras barras que se llaman o se les denomina comúnmente las escalerillas metálicas, donde la secuencia básicamente de instalaciones de estos muros es evidentemente pues definir el emplazamiento, los ejes por donde irían estos muros, y se van instalando consecutivamente todos estos paneles. Y acá en este caso ya no se está usando una barra, sino una escalerilla, como un cierto mallado, que se fija con estos pasadores directamente al muro del frente, a la barrera que tienen en el frente. Estos pasadores que se ven acá se ven con un poquito de mayor detalle y me ayudan a fijar el panel. Estos muros de contención funcionan principalmente por la fricción que hay entre capa y capa y lo que se genera, digamos, de roce, por lo que estos muros o estos paneles prefabricados del frente no son elementos de contención, son elementos de protección más que de contención. La contención se está haciendo básicamente con la función consecutiva de cada uno de estos elementos que tenemos instalados. Así entonces se va haciendo toda una secuencia de compactación con capas regularmente del orden de unos 30 a 35 centímetros del material estando en estado suelto y se llega hasta la altura que se desee. ¿Ya? Hay una secuencia donde acá se alcanza a observar también el tipo de material que en este caso se usó, que es un relleno estabilizado con un material con un buen CBR, con unas buenas condiciones para garantizar una compactación alta del material. Aquí otras vistas del mismo escenario. ¿Alguna pregunta? Continuamos. De la misma manera que funciona el anterior tipo de muro de contención, acá lo que vemos es el otro muro o el otro tipo de muro que es con geotextil, donde en lugar de un elemento de refuerzo metálico, lo que se instalan son láminas o telas que van recubriendo el material que se va compactando. Es decir, la secuencia viene siendo la misma. Entre capa y capa hay un elemento de refuerzo. Acá en este caso se usan o estos geotextiles o unas mallas que también tienen geotextil que van envolviendo el material. Es decir, voy generando como una suerte de pastel de capas que lo vamos envolviendo con esta geomalla o con este geotextil conforme se va llegando a una cierta altura. Es un proceso un poco más artesanal que el anterior, o sea, en algunos casos genera una serie de problemas constructivos porque estos geotextiles no pueden quedar al descubierto, no pueden quedar a la intemperie, y lo que ocurre en algunas ocasiones cuando se empiezan a proteger
es que cualquiera de estos elementos de hormigón que ustedes ven acá, que van protegiendo este mismo muro, tiene un revestimiento de este estilo, lo que va a veces generando son como una suerte de invernadero detrás de ese panel de hormigón, y empieza a generar la presencia de vegetación que posteriormente puede romper ese hormigón y dejar al descubierto los paneles o los geotextiles. De hecho, pasa muchas veces que estos elementos después se van rompiendo, se empieza a salir el geotextil o quedar expuesto. Al estar expuesto el geotextil se rompe, y si se rompe se sale el material y empieza a generarse estas guatas que están acá, que entre otras cosas esta es una vista de este muro en una posición un poco más abajo en la altura, pasado un cierto tiempo. Muchas veces también se opta por revestimientos con shotcrete, como estos que vemos acá, donde simplemente el shotcrete es un sistema de protección. Y aquí es muy importante también diferenciar en lo que corresponde a un sistema de contención de un sistema de protección. Lo que buscamos con la protección es contener superficialmente algo del material que se pueda caer, pero no la contención completa, sino algo de lo que se puede caer, o adicionalmente, como en el caso del geotextil, protegerlo para que no quede a la intemperie. Pero si yo no garantizo una adecuada mantención en el tiempo, lo que puede pasar es que ese shotcrete se caiga, quede la malla al descubierto, quede el geotextil al descubierto y obviamente se pueda empezar a romper. Fuera de que estas mallas de tipo hexagonal o malla de gallinero y demás, pues a veces tienen unas condiciones de deterioro rápido en el tiempo y se pierde toda esa protección. Por lo tanto, hay que hacerlo de una manera bastante adecuada, porque la estabilidad de estos muros puede depender de fallas de este estilo. De hecho, muchos de esos muros empiezan a fallar de a poco y se va generando unos deslizamientos importantes. En algunos casos también se pueden empradizar, como estos que vemos, pero garantizar que la semilla esté pegada o se mantenga fija en el tiempo también es un gran desafío, porque no podemos dejar el revestimiento al descubierto. Entonces, ese tipo de fallas que mencionaba acá, estos de media luna que se ven en el coronamiento, pueden empezar a generar una falla que en conjunto con todo y el muro completo se desplace, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, lo que había es un problema de saturación, había un problema de protección del frente, diferentes tipos de situaciones se dieron en este caso, y el muro completo cedió producto de unos problemas de saturación y demás. Aquí hay que se alcanza a ver en el coronamiento la presencia de agua, había problemas de drenaje, había problemas de diferente tipo y generó el colapso de todo el muro completo. Este tipo de muro, cuando falla, pues se lleva todo completo, porque funcionan todas estas capas de manera solidaria, y de manera solidaria también van a estar, digamos, considerándose en condición de falla. ¿Alguna pregunta? Sí, Hans, adelante. Profe, hola, buenos días. Yo tengo una Buenos días. pregunta. Adelante. Como usted nos dijo que, por ejemplo, para diseñar un muro hay que analizar harto como factores y analizarlo de forma global todos. Pero, Sí. por ejemplo, ¿qué tan seguro es como usar estos muros? ¿Por qué no ocupamos, no sé, un cantilever o un de gravedad? Porque, por ejemplo, no sé si, como que a simple vista no parecieran ser como tan seguros como lo otro estudiado. No sé Sí. si me puedo entender. Sí, sí, sí. O sea, la selección del muro de contención, como yo les he comentado, tiene múltiples motivos. Es decir, uno puede pensar que la principal variable es X variable, por no mencionar una en particular, pero esa es la principal si otras condiciones están presentes. Por lo tanto, la decisión de un muro respecto del otro es por múltiples variables. Ahora, si uno hace la comparativa de un muro de gravedad tipo cantilever, los muros de gravedad tipo cantilever requieren igualmente una cantidad de espacio importante para garantizar alturas importantes. Más de 4 metros de altura de un muro cantilever va a ser muy complejo, necesita la construcción de una base muy grande, un muro muy robusto, y generalmente estos muros que ustedes ven acá son muros que tienen alturas importantes, no son de baja altura. O sea, uno no va a hacer un muro de tierra armada o un muro mecánicamente estabilizado para 3 metros. O sea, podemos estar hablando ya
de más de 5 a 6 metros de altura para este tipo de muros. Entonces, por eso es que muchas veces esta es la alternativa de solución. Se requiere igual harto espacio, pero estos muros, entre otras cosas, no son muros inseguros, pese a la sensación que usted le puede dar y efectivamente con esto de que yo envuelvo en una telita y demás, pues sí, efectivamente puede dar esa sensación. En Chile, la mayoría de los muros mecánicamente estabilizados o de tierra armada no son con geotextiles, porque el geotextil, si bien se ofreció a nivel latinoamericano, no todos los países empezaron a elegir masivamente el uso del geotextil. En el país, la mayoría de los muros son usados con geomallas o con escalerillas metálicas. Es lo que más se tienen y de hecho hay una serie de nuevos elementos de refuerzo para usar este tipo, para la construcción de este tipo de muros. Estos muros han funcionado bastante bien en condición estática y en condición dinámica y evidentemente estática. En el país prácticamente ningún muro ha fallado, ha tenido fallas considerables durante los grandes terremotos que hemos tenido. De hecho, se documenta uno de los casos donde en el norte, en Iquique, hubo una falla de un muro de tierra armada que generó muchas alarmas en su momento porque pues, estos muros se han comportado bastante bien, pero después se evidenció que uno de los motivos por los cuales había fallado era porque la escalerilla estaba completamente corroída porque el relleno contenía sales. Recuerden que en el norte hay varios depósitos de sales y el material había dañado la escalerilla, por lo cual al momento del terremoto la escalerilla pues estaba ya muy deteriorada y eso había garantizado o sea, había generado que más fácilmente el muro pudiese fallar. Pero la estabilidad y el comportamiento de estos muros es bastante buena. Ahora, usar muros de gravedad, como los que usted menciona, también tienen problemas de desplazamiento, tienen que generar arriostramientos. Entonces, para grandes alturas, muchas veces no son la alternativa el muro de gravedad versus un muro de tierra armada para temas de obras viales como las que estamos acá ejemplificando. No sé si eso aclara su consulta, Hans. Sí, profe, muchas gracias. Quedó todo claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Continuando con los muros de contención, tenemos los casos de, a mi juicio, quizá de los que más actualmente se están usando, por lo menos en las excavaciones para diseño o construcción de edificaciones y en muchos taludes viales también, en cortes viales, que son los sistemas de contención de tipo discontinuo, que son elementos anclados, apernados o con algún elemento de refuerzo complementario. De alguna manera, el muro de tierra armada funciona más o menos como un sistema discontinuo, porque estas barras que hemos visto se instalan cada una a cierta altura, cada una a cierta distancia, en una cierta altura también, porque los vamos poniendo por capas, y aquí hay un elemento de refuerzo, o sea, de alguna manera tienen un símil a un elemento de contención pasivo. Pero específicamente, cuando hablamos de los sistemas de contención anclados, nos referimos a dos tipos, que son los pernos, que son barras de acero con una inyección o con una lechada que funcionan de manera pasiva. Y en este caso me refiero a la palabra pasiva no para hacer alusión al empuje pasivo, sino el funcionamiento de un sistema de contención, cuando se habla de pasivo, es que toma carga posterior al inicio de la deformación. Eso es un sistema de contención pasivo. Los anclajes, por su parte, son elementos de contención activos porque posterior a su instalación se tensan con un gato hasta llegar a una cierta carga, es decir, funcionan de manera activa. Es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Cuando hablamos del funcionamiento de un sistema de contención y usamos la palabra activo y pasivo, no tiene ninguna relación con el empuje activo o empuje pasivo. Lastimosamente se usan como las mismas palabras para ello, pero no hacen alusión a lo mismo. Un elemento de contención pasivo es un elemento que toma carga posterior al inicio de la deformación, es decir, yo simplemente lo instalo ahí quietecito, tal como está, es decir, pasivo,
Y cuando los elementos del suelo o de la roca empiezan a deformarse, ahí empieza a amarrar, empieza a tomar la carga. El activo toma carga desde el inicio, como les digo, lo que ocurre generalmente con elementos anclados. Cuando hacemos una seguidilla de pernos y vamos instalando un mallado de pernos alrededor de un suelo, ese sistema comúnmente se le denomina el soil nailing, que es como, si hacemos traducción literal, es como el suelo clavado, como si instaláramos una seguidilla de clavos o de pernos a lo largo de todo el talud. Eso se le llama un soil nailing. El perno de manera aislada, como un elemento de contención, regularmente lo usamos para contener roca. Si tenemos bloques de roca que están sueltos, es posible que instalemos una barra, le echemos una lechada y con eso fijemos un bloque en particular. Entonces eso usamos el término perno, pero no es exclusivo para rocas, se usa para rocas y se usa para suelos igualmente. Al igual que lo que hemos mencionado anteriormente, muchos de los manuales para el diseño de estos muros también los contiene el Federal Highway Administration, pero igual hay recomendaciones nacionales para el diseño de estas estructuras de contención, principalmente unos manuales del CDT, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, que también se encuentran a libre disposición para descarga. Los anclajes, como mencionaba, son elementos que funcionan de manera activa, que están pretensados y que están compuestos básicamente de una sección libre que no tiene ninguna clase de lechada, por lo que no es la zona resistente, y una zona activa o un bulbo activo o la zona resistente, que es donde todos los cables que vienen por el anclaje o que conforman el anclaje descansan en un bulbo que está inyectado con una lechada y que esa lechada obviamente se adhiere tanto a los cables como al entorno de suelo o roca según sea el caso. El anclaje adicionalmente está compuesto por alambres, es decir, si yo quiero llegar a X cantidad de toneladas, cada uno de estos alambres o estos torones conforman o aportan una cierta cantidad de carga, por lo que la sumatoria evidentemente de la resistencia individual de todos estos alambres o estos cables, pues me permite llegar a un cierto tonelaje. La cantidad de carga a la que podemos someter un anclaje es muy variada y va a depender evidentemente de su longitud activa. ¿Cuánto es lo máximo que puede resistir esto? Pues va a depender de cuánto es la longitud también que tenga ese bulbo activo. Generalmente se usan anclajes a partir de las 20 toneladas, menos de eso posiblemente no se use un sistema de contención. O sea, si yo requiero que mis anclajes tengan menos de 15 toneladas, menos de 20 toneladas, posiblemente mi solución de estructura de contención no sea los anclajes, empieza a ser quizá muy caro para la solicitación que realmente se está dando. Entonces, en esos casos se usan otro tipo de alternativas. Entonces, habitualmente uno parte en los 20, siendo muy común 30 toneladas, los valores más bajos que uno regularmente se encuentra. Y de ahí para arriba podemos llegar hasta cualquier valor, siendo habitualmente unos máximos entre 80 y 100 toneladas, pero no limitados a ello. Es decir, podemos tener anclajes con mayor carga siempre que las condiciones lo permitan. En el frente de la excavación pueden haber dos cosas. Uno, un elemento que me ayude a distribuir la carga que se está transmitiendo por el anclaje mediante estos paneles de hormigón o platinas de acero que también se ponen en el frente. Y también hay un sistema de protección, que en este caso no está visible en la foto, pero un sistema de protección con shotcrete o con alguna malla que lo que busca es retener el material que superficialmente se esté cayendo. Estos sistemas funcionan de manera discontinua porque evidentemente hay una separación entre cada uno de los elementos de refuerzo. Es decir, mi refuerzo no es continuo, ni en la vertical ni longitudinalmente. Perpendicular a la imagen, tengo que tener una cierta separación entre elemento y elemento. Y bajo un principio que se denomina el efecto arco, donde para cierta distancia puedo generar una condición de distribución de esfuerzos de compresión entre anclaje y anclaje en el suelo,
Bajo ese escenario, yo puedo entonces tener una cierta separación entre cada uno de los anclajes y aún así garantizar una condición de estabilidad. Esa condición entonces hace que estos sean elementos o de estructuras de contención de tipo discontinuo y no de tipo continuo. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, Pedro, adelante. a mí me quedó una duda con, no sé si dijo que eh, a medida que o sea, la resistencia del anclaje dependerá de como la longitud de la parte con lechada, Sí, algo así, sí, sí. y mientras más lechada sería más resistencia, ¿o no? Lo que ocurre es que si ustedes se fijan esto por fricción, todos estos elementos funcionan por fricción, básicamente. O sea, el roce que se genera acá es lo que me ayuda a contrarrestar la carga acá. Y la fricción que hay acá es simplemente, supongamos que los anclajes tienen una geometría cilíndrica perfecta. No es así tal cual porque hay irregularidades, pero pensemos que es un cilindro. Entonces, el área perimetral de ese cilindro es 2πrl. O sea, el área es el 2pi de acá, 2πr del el perímetro por L, que es toda la altura de la zona activa. Entonces, 2πrl. Eso me da el área perimetral. Si yo eso lo multiplico por el tau, por el esfuerzo de corte, entonces me da toda la resistencia que esa fricción, o sea, o toda la fricción que se va a desarrollar o que se desarrollaría a lo largo de todo el anclaje. Entonces, 2πrl tau me va a dar la carga que el anclaje puede soportar. Si el L lo vamos aumentando, pues la resistencia friccional la vamos mayorando. Claro, hay unos límites, es decir, no por nosotros seguir aumentando, hay unos factores de eficiencia que hacen que yo tenga unos ciertos límites de resistencia. Es decir, si yo tengo un anclaje con 8 metros de bulbo y tengo otro de 16 metros de bulbo, pues no necesariamente el otro resiste el doble, pese a que matemáticamente sí pudiese parecerlo, porque hay un tema de eficiencia. Hay un tema de eficiencia del anclaje y a medida que vamos alargando el anclaje también tengo mayor dificultad para movilizar toda su resistencia desde el inicio hasta el término. Pero en términos generales es directamente proporcional a la longitud por esa razón que acabo de mencionar. Profe, y eso de de la resistencia que dijo, perdón, de la fuerza de roce que aumentaba a medida que era mayor la longitud, ¿Sí? ¿qué pasa si el suelo es como arena, por ejemplo? ¿No pasaría que como que se desliza el mismo, como, sí, eso? ¿Como esa Sí, cosita de hormigón no se deslizaría dentro de la arena? sí. El Tao, bien lo indica, depende del tipo de material a donde ese bulbo descanse. Los valores generalmente vienen tabulados, uno tiene unos estimados de si el bulbo descansa en un material X o un material Y. Si tengo una arcilla es posible que tenga valores menores que incluso lo que pudiésemos tener en una arena, o en una arena suelta mucho menores valores de los que tiene una arena densa. Ahora, para yo poder instalar un anclaje, ese elemento del bulbo tiene que llegar a un material que evidentemente sí lo resista. Si este bulbo justo descansa en una arena tremendamente suelta, pues no me va a servir. ¿Y cómo hago para yo garantizar de que efectivamente esto funcione? Pues justo estaba yo en esta diapositiva. Y es que los anclajes se les deben hacer pruebas de carga. Es decir, yo tengo que verificar mediante un gato que se instala acá y que con un pistón sacamos o tensionamos los anclajes. Si mi bulbo no está funcionando, lo que va a pasar es que la cantidad de deformación que va a tener el alambre va a ser excesiva porque el bulbo se está desplazando, que es el escenario que usted menciona. Bueno, ¿qué pasa donde no tenga nada de resistencia y se empieza a deslizar? Bueno, el bulbo se va a empezar a salir. Entonces, a medida que vamos sacando el bulbo, pues decimos, este punto ya no funcionó. Y de hecho, no es que pase habitualmente, pero sí pasa, de que en un punto determinado hacemos la prueba de carga y el anclaje no tomó la carga.
que se puede ver a diferentes motivos, pero cuando realmente no hay un funcionamiento adecuado del anclaje, nos toca poner un anclaje entonces a un costado. Y ustedes se han fijado ahí en algunas excavaciones, que se alcancen a ver los anclajes, en algunos casos aparecen anclajes pegados, no sé, 20 centímetros entre ellos, 50 centímetros entre ellos, y después la separación habitual, que es del orden de 2 metros, 1,50 metros, dependiendo de las condiciones del material. Y esto se debe a que posiblemente el anclaje que se hizo originalmente no tomó carga y tocó desviarlo un poco para garantizar que se tome la carga. Entonces, esto que usted menciona es así, pero esto al estar inyectado a presión, y si el material tiene las condiciones adecuadas para yo poder instalar este sistema de contención, no necesariamente va a haber un deslizamiento, salvo que realmente el suelo no soporte nada la resistencia o la solicitación que se le está dando al anclaje. No, profe, muchas gracias. Perfecto. Me quedó claro, sí. ¿Alguna otra consulta? El diseño de estos tipos de muros de contención, pues el alcance, digamos, del curso no lo tenemos para eso. En muros, en taludes, perdón, hacemos algún estimativo del cálculo del anclaje, lo veremos más adelante, pero el diseño en pleno de esto es alcance de otra asignatura, particularmente lo vemos en el curso de fundaciones. Pero para terminar con el tema del funcionamiento o de la composición del anclaje, aquí vamos a tener entonces en el frente un muro de protección que puede ser de shotcrete, puede ser un muro incluso en algunos casos de excavaciones temporales, pueden ser tablones de madera. En el frente una placa con unas cuñas que me fijan o me permiten que los alambres que van por el centro no se desplacen. Está como un emboquille que me permite meter o tener la canaleta para la inyección de las barras, una funda de protección. Eso va a depender también de si el anclaje es temporal o no. La lechada de cemento que es el que adhiere entre el suelo o sea, suelo, alambres y todo su conjunto. Y claramente la zona que llamamos de anclaje o activa o resistente, pues es la zona que están los alambres directamente con la lechada y la lechada con el suelo. Todo lo demás sería una zona libre. Estos elementos de contención se diseñan por resistencia, habitualmente siguiendo la teoría también de Rankine, pero usando distribuciones de tipo trapezoidal. Eso en términos de resistencia. Y en términos de deformación, generalmente, o de desplazamiento, estos muros siempre van a requerir el acompañamiento de una modelación mediante elementos finitos que me permita valorar la máxima deformación que hay en el coronamiento del muro y evaluar si ese máximo nivel de deformación está dentro de los límites tolerables para el tipo de estructura con el que se está trabajando. Los anclajes se pueden usar en estructuras de tipo permanente como temporal. El diseño de ambos es prácticamente el mismo, pero las consideraciones no. Es decir, yo diseño con una distribución de empuje igualmente trapezoidal, tengo que hacerlo estático y dinámico, tengo que considerar una zona libre, una zona anclada, todo ese tipo de cosas. Pero hay dos aspectos que hacen variar generalmente, por resaltar dos. Quizá hay más, pero los que más se resaltan son dos, y es los sistemas de protección contra la corrosión de todos estos elementos en el tiempo. Varían evidentemente si el anclaje es temporal o si el anclaje es permanente. Y lo otro es los factores de seguridad. Si el anclaje es permanente, se usan factores de seguridad mayores que los anclajes temporales, ¿ya? O los muros de contención temporal. Pero en cualquier caso, los muros de contención, sean temporales o permanentes, siempre se diseñarán en condición estática y en condición dinámica. Particularmente, la fotografía nos muestra un sistema de contención temporal para la excavación de los subterráneos de un edificio. Ese sistema de contención que ustedes ven ahí es el sistema tipo muro Berlín o muro berlinés, que también le llamamos habitualmente en el país, y que está compuesto por un sistema de contención discontinuo con anclajes, donde básicamente lo que hemos mencionado aquí opera igualmente.
Solo que este sistema funciona hincando unos perfiles de acero preliminarmente, antes de hacer la excavación, y posteriormente se va excavando y entre perfil de acero y perfil de acero se van instalando unos tablones de madera de protección para evitar el descascaramiento superficial de la masa de suelo. Y dependiendo de la altura, pues se van instalando una serie de anclajes que son todos estos que ven en estas vigas. Como este elemento no es un elemento que descansa directamente en el suelo, entonces se pone una viga de reacción que se llama la viga longuerina, que me ayuda a transmitir la carga, es decir, hace las veces de esa platina que habíamos visto, de esa como fundación de hormigón, o ese dado de hormigón que se pone en el frente del anclaje. Todo esto bajo una condición de un muro temporal. Este es el tipo de muro berlinés. Aquí adicionalmente y solo como referencia se alcanzan a ver todas las tuberías que componen el sistema de agotamiento de la napa freática, punto que también diseñamos en detalle en el curso de fundación. ¿Alguna pregunta? Profe, para el edificio que construyeron para nuestra carrera, Sí. quería que hicieran algo similar. Yo me acuerdo que vi que eran de madera y que tenían como unos cables como de acero, grueso, que colgaban que salían de las de madera, ¿Que salían de la qué, perdón, Sebastián? que salían del muro de madera, unos Ah, cables ya. como Sí, sí. gruesos de acero. Sí, los cables que salen del frente del muro generalmente son los anclajes porque el anclaje está compuesto de diferentes barras, digamos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de carga que estén ahí sometidas, salen estos cables y en algunos casos los cortan a ras o a veces los dejan un poco salidos. Cuando lo dejan un poco salidos, pues uno los puede ver allí. Y en el caso del edificio vecino, efectivamente se veía esto junto con el sistema de agotamiento, que también se usó por segmentos. Había como una malla con estas barras, perdón, con estas tuberías que hizo el sistema de rebajamiento del edificio. ¿Alguna otra consulta o comentario? Continuamos con el soil nailing o el suelo clavado para hacer esta traducción literal. El principio de funcionamiento es básicamente el mismo del anclaje, con la diferencia de que acá estamos usando es una barra, no una serie de alambres, sino literalmente una única barra que se va inyectando o se va instalando hasta, digamos, una profundidad que se defina por diseño, generando un mallado a lo largo de toda la zona donde se pretenda hacer la estabilización. La secuencia de este tipo de estructura pues es relativamente lógica en relación a lo que hemos mencionado, donde iniciamos una excavación, conforme vamos excavando, vamos inyectando o instalando los pernos y posteriormente se hace una protección con un concreto, un shotcrete, un concreto lanzado o un shotcrete del frente, que vuelvo, insisto, es generalmente un sistema de protección y no de contención, es lo que habitualmente se tiene. Con respecto al manual de diseño, volvemos a lo mismo. Federal Highway Administration, también hay recomendaciones en el manual de carreteras. Y acá lo que vemos es la instalación, va a depender del tipo de maquinaria que se esté usando, pero generalmente es una maquinaria completamente automatizada que permite un cierto ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación cumple generalmente dos funciones. Uno, no tener que generar una invasión máxima hacia el terreno vecino. Y la otra también es garantizar que la lechada pueda bajar por gravedad sin problema. Entonces ahí generalmente se usan ángulos entre 15 a 30 grados. Estos muros pueden estar completamente verticales o ataludados, como lo que vemos acá, que ahí ya no es un muro, sino más bien un talud reforzado. Pero en cualquier caso lo que hacemos es un mallado continuo de toda la zona, en que vamos cosiendo todo el terreno, y la separación entre estos pernos o de estos elementos también es variable dependiendo de las condiciones del terreno,
pero habitualmente uno puede tener separaciones entre 1,20 m a 1,80 m de distancia longitudinal entre anclaje y anclaje. Perdón, entre perno y perno. En el frente lo que vamos a ver básicamente es una barra con una lechada. Aquí se ve una barra directamente cuyo diámetro también va a depender de la solicitación. Podemos llegar a cargas también del orden de 20 a unas 80 toneladas y va a depender, quizá 80 un poco un valor alto, pero va a depender entonces del diámetro de esta barra. Estos tipos de pernos, digamos, en los suelos, también tienen unas ciertas variantes, que son los pernos preexcavados, donde yo hago evidentemente primero mi excavación, pongo una camisa y después ponemos la barra y la lechada. Y hay otros que funcionan autoperforantes o autoexcavados, que es básicamente una barra que se inyecta como una jeringa. O sea, tiene el centro está hueco y puedo ir inyectando la lechada conforme vamos hincándolo. Entonces, de esa manera la vamos posicionando conforme vamos avanzando. Evidentemente, esto se puede usar cuando las condiciones del material lo permitan. Si estamos hablando de un material muy denso, pues claramente esto no es opción. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Siguiendo con los sistemas discontinuos, los muros con pilas de excavación o con pilas secuenciales son otra alternativa de estructura de contención de tipo discontinuo, donde dependiendo también de la calidad del material, pues las podemos hacer muy aisladas, es decir, separadas con una distancia, lo que ocurre por ejemplo en la Grava de Santiago, que uno puede tener una separación de hasta unos 2,5 metros entre pila y pila, cercanas o ya directamente traslapadas, o por tramos donde grupos se traslapan, o derechamente una barrera, donde aquí ya no estamos hablando de un sistema discontinuo. Claramente, en caso discontinuo, pues sería el 1 y el 2. Las pilas de excavación en Santiago particularmente han sido bastante usadas y exitosamente usadas en las grandes excavaciones que se han tenido, excavaciones de hasta 28 metros, 29 metros de profundidad, donde claramente, dada la altura y para garantizar su estabilidad, pues no solamente es la barrera de la pila, sino que tenemos que instalarle una serie de anclajes o elementos de refuerzo, como estos que ustedes alcanzan a ver acá un poco, que son todos los anclajes que van cosiendo todo mi sistema de contención. Se le denomina activo, pues porque, discontinuo, porque evidentemente hay una discontinuidad entre anclaje y anclaje en la vertical y en horizontal, y entre pila y pila lo que ofrece la resistencia es el efecto arco que se genera tras el muro de contención o tras las pilas de excavación, y lo que hace básicamente el sistema de protección o este shotcrete es evitar la caída superficial de material. Aquí vemos también otro tipo de excavación que han tenido un muy buen comportamiento en condición estática y en condición sísmica. Finalmente, en esta secuencia de tipos de estructuras de contención, aquí esto es como un límite entre una fundación y un sistema de contención, pero que es importante que por lo menos en lenguaje lo tengamos claros, que son los sistemas de recalce o de socalzados. Esto consiste básicamente en la instalación de un elemento de fundación bajo una fundación vecina. Es decir, cuando hacemos una excavación, pensemos en estas excavaciones gigantes o grandes, es posible que dada la longitud o la profundidad a la que se llegue, descubramos una fundación vecina, es decir, la dejemos en una condición muy débil. Si hacemos esta excavación, por ejemplo, en esta fundación, y aquí queremos hacer nuestra excavación acá en el frente, y excavamos esto, puedo tener una zona potencial de falla en esta fundación. ¿Por qué? Porque pierdo confinamiento, pierdo todo, puedo tener una falla de deformación, y de hecho muchas veces esto se puede empezar a ver en agrietamientos de la estructura. Estos agrietamientos, entre otras cosas, detienen automáticamente cualquier obra.
Entonces, lo que se hace en estos casos, cuando la profundidad así lo requiere, es la instalación básicamente de un sistema de refuerzo bajo la fundación vecina. Entonces, lo que hacemos es descubrimos la fundación vecina, se checa hasta qué profundidad está, hasta qué distancia está respecto de mi frente de excavación, y se excava solamente por debajo de la fundación, se instala un refuerzo, evidentemente aquí tengo que dar el espacio para poder instalar este refuerzo, y se hace como un sistema de pila bajo la fundación vecina. Posteriormente puedo empezar la excavación y excavar hasta la profundidad que requiero. Cuando claramente la profundidad es muy alta, como para que esta pila solo funcione en voladizo, pues necesito instalarle nuevamente un sistema de contención con un refuerzo, anclaje o perno. Pero en cualquier caso va a funcionar de igual manera que el caso de los muros discontinuos, ¿cierto? Con un sistema de contención o de refuerzo que se instala cada una cierta distancia. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, Pedro, adelante. a mí me quedó una duda en el anterior, eso de las pilas que están como separadas. Sí, Eso, eh, ¿esas van hincadas también o van solamente apoyadas en el suelo? ya, gracias. Eso lo olvidé comentar y me aprovecho de su pregunta para comentar esto. Este sistema de contención es literalmente el mismo en términos de funcionamiento que el de las pilas de hormigón que mencioné. Pero efectivamente, estas que van con perfiles de acero, estos perfiles van hincados, es decir, a golpes los posicionamos, cada una de estas verticales se van posicionando previo a la excavación, es decir, partimos hincando todas estas barras hasta la profundidad que se requiere. Si es muy profunda, si es más de 6 metros que tienen los longitud de los perfiles, se hace un proceso de soldado y se sigue con la profundidad hasta llegar a la profundidad que se requiera. Esto va hincado. Cuando tenemos presencia de napa, esta es la mejor alternativa porque antes de hacer el rebajamiento de napa, yo puedo hincar esto sin problema porque no estoy haciendo ninguna preexcavación. Entonces puedo hincar, posicionar y después excavar. El caso de las pilas que mencionábamos, estas pilas son de hormigón hecho in situ, es decir, hacemos la excavación y fundimos directamente todas estas pilas. Posteriormente, hacemos la excavación de la pila, me refiero. Pila por pila se va haciendo la excavación de estas pilas y ustedes alcanzan a ver aquí en los pequeños tablones de madera porque estos regularmente se hace con un sistema que le llaman intibación perdida. Y es que conforme vamos haciendo la excavación de la pila, ponemos tablones en las 4 caras de ese cuadrado para garantizar o para proteger un poco la estabilidad de la zona de la pila. Entonces se van excavando, se van fundiendo y se dejan unos espacios por donde potencialmente se pasarían los anclajes. Entonces todo esto se funde in situ, directamente sin elemento prefabricado y posteriormente se hace el proceso de excavación. Evidentemente, este tipo de estructura se hace cuando la napa o está agotada o no está presente, porque si no, entonces el proceso de excavación de las pilas se vuelve muy complicado. ¿Queda clara su consulta, Pedro? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Hans, adelante. Profe, me quedó una consulta más que nada, que usted como que mencionaba los órdenes de magnitud en cuanto a carga que puedan como resistir ciertas estructuras, por ejemplo, comparado con lo que presentó anteriormente, ¿cómo se llama? El soil nailing, si no me equivoco. Sí, soy... ¿Qué tanto haría su capacidad como de carga? Ya. Ahora, para que diferenciemos el tema, cuando hablamos de este sistema discontinuo o un talud que tenga anclaje o cualquier elemento que tenga anclaje, su resistencia va a estar condicionada por el anclaje mismo. Es decir,
Los máximos niveles de carga los van a dar la resistencia que ponemos en los anclajes, no en el sistema como tal de las pilas o o de los perfiles de acero, ¿cierto? Por lo tanto, su resistencia, cuando hablamos, siempre estamos definiéndola en términos de lo que resiste ese elemento de refuerzo adicional. Hasta hace, yo creo que unos 10 años, la diferencia de resistencia entre el anclaje y el perno era muy marcada. Es decir, como poníamos más líneas para llegar a mayor carga, siempre decíamos el anclaje resiste mucho más. Podemos poner más alambres, ¿cierto? Y llegar, o más cables, y llegar a mayor carga, lo cual es evidentemente efectivo. Y claramente, si ponemos una cantidad importante, hago un bulbo más grande y llego a mayores valores de carga, todos los que son anclados. Pero hay muchas estructuras de contención donde la comparación entre el anclado y el anclado y el comperno, o con soy nailing, lo que pasa es que hablamos del soy nailing específicamente en un talud en el que hacemos un mallado completo, pero finalmente es una instalación de pernos, o sea, dejémoslo en perno. Entonces, en algunas ocasiones hemos tenido proyectos donde se ha hecho la valoración de la resistencia con perno y con anclaje. Y se han decidido hasta en algunos casos sistemas mixtos, es decir, anclajes en un segmento y pernos en el otro. Entonces, esa diferencia que hasta hace un tiempo era mucho más marcada, creo que se ha ido diluyendo un poco y más son otros temas funcionales los que han ido inclinando la balanza a usar uno respecto de otro. Habitualmente los pernos en lo común, en lo más básico, sí tienden a tener menor carga porque las barras para llegar a cargas mayores a veces son más complejas de conseguir. Entonces uno podría estar hablando del orden de unas 20 a unas 60 toneladas en lo que habitualmente uno pudiese asignarle a un perno, pero ahí el espectro va a variar mucho dependiendo del distribuidor y de varias consideraciones de diseño complementarias. ¿Queda clara su consulta, Hans? Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, para ir culminando, pues con esto que acabamos de mencionar, terminamos nuestro capítulo de estructuras de contención, por lo menos en lo que respecta a nuestras diapositivas. Solo a modo de recapitulación, lo que nosotros en este capítulo básicamente hicimos fue una valoración de las solicitaciones que como suelo se entregan a una estructura de contención. Como suelo, independiente de la tipología de estructura de contención, va a haber un empuje de suelo, un empuje del agua, un empuje sísmico, e independiente de la estructura de contención, en mayor o menor medida van a haber fallas asociadas al deslizamiento o a la rotación o al volcamiento o al momento, como ocurre en las tablas estacados. Puede haber una falla por capacidad de soporte y claramente puede haber una falla a nivel global que nos obligue a hacer un análisis de estabilidad de taludes. Y nosotros en todas estas valoraciones de los tipos de carga y consideraciones que podemos tener, evaluamos toda la teoría de empuje partiendo en condición geostática o en reposo, que habitualmente la usamos por norma para el diseño de estructuras de contención de subterráneos o estructuras arriostradas que no permitan desplazamiento, e hicimos una valoración asociada a las condiciones de resistencia, perdón, de solicitación de empujes en estado activo y estado pasivo, según sea el caso, donde apoyados de la teoría de Rankine, hicimos la evaluación de las condiciones de falla en términos de los esfuerzos, llegando a los diferentes coeficientes de presión de tierras en condición activa, en condición pasiva, e hicimos la clara y absoluta diferenciación de la magnitud de la deformación que se va a producir o que se requiere que se produzca para poder llegar a una condición activa o condición pasiva, y resaltamos el hecho de que había una incompatibilidad de la deformación en lo que requiero para garantizar lo activo respecto de lo que requiero para garantizar el pasivo desde el punto de vista de la deformación, llegando a haber una diferencia o pudiendo llegar a haber una diferencia de hasta 10 veces.
Vimos las distribuciones de esfuerzos que nos llevan a la valoración de un coeficiente de presión de tierras bajo unas ciertas condiciones, en suelos con presencia de cohesión, sin presencia de cohesión. Evaluamos el factor de seguridad que busca cubrir incertidumbres no solamente metodológicas, sino también asociadas a las incertidumbres propias de una valoración de propiedades geomecánicas en un material altamente heterogéneo. Hicimos la valoración de los diferentes coeficientes de presión de tierras en reposo, órdenes de magnitud, distribuciones de esfuerzo y qué condiciones se debían de cumplir para usar la teoría de Rankine. Y mencionamos también que la teoría de Rankine, si bien se basa en unas ciertas premisas, por ejemplo, las estructuras de contención discontinuas, al tener un elemento discontinuo, la simplificación de que el delta, el ángulo de fricción suelo-muro, sea cero, allí aplica, porque no podría yo decir que hay un delta que continuamente está operando, porque claramente no lo está, el muro no está continuo, está discontinuo. Entonces, muchos de estos métodos se basan en teoría de Rankine y lo que hacen para considerar la variación en el desplazamiento máximo permitido es cambiar la distribución de esfuerzos. Esto es muy importante que lo tengan presente. La teoría y la formulación es la misma y lo que hacen es cambiar la distribución de esfuerzos, pudiendo incluso llevar a una distribución de tipo triangular, o sea, cambiar la triangular a trapezoidal. Evaluamos el concepto de altura crítica y de profundidad crítica, donde se quitaba el efecto de la cohesión que a su vez se va a traducir en una zona de tracción que el suelo claramente no resiste, una zona traccionada que no resiste, y considerábamos entonces la eliminación de la resistencia que en teoría produciría la zona traccionada y que esto posteriormente el manual de carretera lo incorporaba en el diseño. Considerando todas las variables que eventualmente se pueden presentar en una estructura de contención geométricas y geomecánicas, se formula la teoría de Coulomb con sus diferentes ecuaciones, llegando a una ecuación del coeficiente de presión de tierras activo genérica, que si la vamos reduciendo, evidentemente nos va a llegar a la condición de empuje activo de Rankine, pues porque una deriva de la otra. Y lo propio ocurre para la condición de empuje pasivo, que mencionamos particularmente que en los muros de gravedad convencionales de tipo vial, el muro de contención no se diseña con el empuje pasivo por un tema de incompatibilidad de formaciones y porque adicionalmente no necesariamente tenemos una garantía de que el relleno en el tiempo, principalmente, vuelvo insisto, en taludes viales, se pueda mantener. Manual de carreteras, hicimos el símil con las diferentes ecuaciones, con las variantes que hay de nomenclatura. La formulación es la misma de nomenclatura y ustedes también a su vez en el taller vieron en detalle el diseño de las diferentes estructuras de contención. Y finalmente, en términos de la teoría de empuje, evaluamos el empuje dinámico con su coeficiente de empuje activo de sísmico o dinámico a partir de la teoría de Mononobe-Okabe, e indicamos que la teoría original incluía una distribución triangular que incluía lo estático y lo dinámico, y que posteriormente Sid, lo que nos dice Sid y Whitman, es que esa consideración de una distribución completamente triangular, es decir, aplicar la resultante sísmica en la misma posición del estático, no es una consideración válida, y lo que sugiere para efectos del diseño es considerar un delta de carga asociado exclusivamente a la componente sísmica y cambiarle el punto de aplicación usando un triángulo invertido. Que posteriormente igual el manual de carreteras lo considere como propio y que lo hablamos también en detalle para cada uno de los casos que nosotros habíamos mencionado. A nivel general explicamos los procedimientos de diseño del muro de contención de gravedad, indicando las condiciones genéricas que tenemos para efectos de los cálculos y que nosotros particularmente nos centramos evidentemente en lo que el manual de carreteras nos sugiere, por lo que el matiz general de la ecuación general de los factores de seguridad cambia ligeramente respecto de las consideraciones que tiene el manual de carreteras y que ustedes vieron en detalle en el taller.
Por lo que nos vamos a fijar, evidentemente, en los factores de seguridad que el manual de carretera nos recomienda. Seguidamente, que es nuestro siguiente capítulo, evidentemente vamos también a ver los análisis de estabilidad global, ya haciendo una valoración de la respuesta estática y dinámica de un talud y su comportamiento en una cierta configuración, sea sin refuerzo como con refuerzo. Y la segunda etapa de nuestro capítulo correspondía a la descripción genérica del comportamiento y proceso de selección de las diferentes estructuras de contención, partiendo por los muros de gravedad, que incluyen los casos de los muros rígidos convencionales que hemos mencionado, las consideraciones para los rellenos y seguidamente la estructura típica flexible, que son los tabla estacados, donde también hicimos un análisis de cuáles eran las distribuciones de presiones que teníamos en cada caso o en estos casos. Consideramos también de manera aproximada que el punto de rotación que vamos a considerar para una tabla estaca en voladizo es su base y evaluamos las distribuciones de presiones en cada uno de estos casos, indicando las variantes que se puedan tener cuando las distribuciones de presiones se generan en un cambio de estrato entre el material arenoso y material arcilloso. Habitualmente, para los escenarios locales, estos tablaestacados van a estar en presencia más de material granular continuo que con mezclas como la que hemos mencionado acá, pero quisimos igualmente presentar la diferenciación que hay en cada uno de estos casos. Y lo propio cuando son sistemas en voladizo con alturas muy importantes, pues esto nos obliga también a usar un sistema de contención complementario que evidentemente al variar la distribución de desplazamiento que se va a producir, va a generar también una variación en la distribución de esfuerzos. También les presenté el tema hidrodinámico y que debían, por favor, checar las condiciones de flujo hidrodinámico. Y vuelvo y lo repito, no es una consideración conservadora el analizarlo hidrostático. Analizarlo hidrostático es resolver otro problema que no es el que se tiene si es que hay un desbalance de energía. Solamente podemos valorarlo hidrostático cuando hidrostático esté, nada más que ese caso. Hablamos también de los muros flexibles de gravedad. Los muros flexibles de gravedad, que son elementos discretos que componen el muro. Hablamos de gaviones, de cribas y de neumáticos, que fue en lo que partimos el día de hoy, y posteriormente entonces cerramos con los elementos de contención. Bueno, hablamos también del muro de gravedad mecánicamente estabilizado y terminamos entonces con las estructuras de contención discontinuas, donde principalmente el elemento de refuerzo es el que se va a llevar la mayor cantidad de la carga o toda la carga que soporta o que se requiere para sostener el empuje total del suelo o de cualquier estructura que se encuentre aledaña. Así que con esto hice el breve resumen del capítulo 5 y terminaríamos por el día de hoy.